Buen día, mi nombre es Yurensi Fonseca y hablaré sobre la microbiología. Decimos que micro es pequeño, bio es vida y logía es estudio. Quiere decir que la microbiología estudia la vida pequeña que no es perceptible al ojo humano, es decir, los microorganismos. Se encarga de la clasificación, descripción, distribución y el análisis de sus formas de vida y funcionamiento. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia su forma de infección y el mecanismo para su eliminación. Los organismos que estudia la microbiología se encuentran los agregados celulares eucariotas y procariotas, las células, los virus, las bacterias, los hongos y todos aquellos elementos que sean microscópicos. Se identifican 4 ramas de la microbiología. La parasitología, que estudia el parasitismo e incluye los parásitos eucariotas como helmintas, protozoos y artrópodos, y también aborda enfermedades o parásitos que afectan a plantas, animales y a los seres humanos. La bacteriología, que se enfoca en el estudio de las bacterias y las enfermedades que producen estas. La micología, que se enfoca en el estudio de los hongos. La virología, que estudia los virus, analiza y clasifica su estructura, su evolución, su forma de infectar y de albergarse en células. Aborda enfermedades que producen los virus y desarrolla técnicas para su cultivo, aislamiento y aprovechamiento de estos. Historia de la microbiología. La historia de la microbiología se divide en 3 periodos. Primero, el descubrimiento del mundo microbiano, que transcurre desde la antigüedad hasta la construcción de los primeros microscopios. Segundo, la era observacional o generación espontánea, en donde se plantea que los seres vivos se forman a partir de materia inerte. Tercero, periodo de las fermentaciones, en donde se cultivan los microorganismos y se hace investigación del papel y comportamiento de las bacterias en una enfermedad. Línea de tiempo de la microbiología. 1596. Zacarías Jensen inventó el microscopio. 1667. Robert Hooke descubre la célula por medio del microscopio. Francesco Redi demuestra que los insectos no se generan espontáneamente. 1676. Anthony van Leeuwenhoek descubre los microorganismos a los que llamó minúsculos animalculos. 1735. Carl Linnaeus sentó las bases para la taxonomía moderna. Creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos. Agrupó los géneros en familias, estas en clases y las clases en reinos. 1768. Lazzaro Spallanzani propuso que el aire transportaba gérmenes al medio de cultivo. 1789. Edward Jenner descubrió la vacuna de la viruela y desarrolla técnicas de vacunación. 1850. Louis Pasteur demuestra que la fermentación y descomposición se debe a los microorganismos en caldos nutritivos. Inventa la vacuna contra la rabia e implementa procesos de esterilización. 1867. Joseph Lister descubre los antisépticos y desarrolla mediante calor la práctica quirúrgica de la antisepsia y asepsia, mejorando la situación posoperatoria de los pacientes. 1876. Robert Koch es el primero en aislar microorganismos, descubre el bacilo de la tuberculosis y se considera el fundador de la bacteriología. 1881. Walter y Angelina Hess descubren el agar-agar como medio de cultivo de microorganismos. 1885. Christian Gram desarrolla su método de tinción de bacterias. 1887. Julius Petri inventó la placa Petri. 1928. Alexander Fleming descubre la penicilina. 1944. Maclean McCarthy y Oswald Avery descubren que el ADN es materiático. 1953. James Watson y Francis Crick descubren la estructura molecular del ADN. 1969. Robert Whittaker hace la clasificación taxonómica, en donde clasifica a los seres vivos en 5 reinos distintos. 1977. Carl Richard West creó la nueva taxonomía molecular.
Dentro de la microbiología se identifican distintas subdisciplinas, depende a su objeto de estudio. La microbiología sanitaria se dedica al estudio de aquellos organismos que contaminan los alimentos y ponen en riesgo la salud de quien los consuma. La microbiología veterinaria se dedica al abordaje de los microorganismos que afectan la salud de los animales. La fitopatología aborda las enfermedades que algunas protistas, bacterias, virus u hongos pueden generar en plantaciones. La microbiología médica estudia los microorganismos que son causantes de enfermedades y tienen en cuenta su tratamiento y transmisión. La microbiología agrícola aborda las bacterias y hongos que se depositan en los cultivos y estudia cómo la interacción entre unos y otros puede resultar beneficiosa. La genética microbiana analiza la regulación y organización de los genes microbianos. La ecología microbiana aborda el comportamiento de las poblaciones de microbios y la interacción con su hábitat. La fisiología microbiana estudia el funcionamiento de las células microbianas. Y la microbiología evolutiva se aboca al estudio de la evolución de los microbios. Beneficios ambientales. Se requieren bacterias y hongos para mantener un ambiente saludable. Estos microorganismos no solo ayudan a reciclar los desechos naturales y la materia muerta de animales y plantas, sino que también producen muchos de los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Por ejemplo, las bacterias en particular son los únicos seres vivos que pueden fijar el nitrógeno para su uso en plantas. Al mismo tiempo, los microorganismos trabajan en conjunto con ciertas plantas para ayudarlos. Asociación biológica que se conoce como mutualismo. Se ha encontrado que algunos virus proporcionan resistencia al calor a los pastos en lugares áridos y muchas plantas almacenan bacterias en sus raíces para ayudar a absorber ciertos nutrientes con mayor facilidad. Muchos microorganismos también aumentan la eficiencia del tratamiento de aguas residuales y optimizan la calidad saludable del agua en la acuicultura. Las bacterias y los hongos limpian los derrames de petróleo y otros tipos de contaminación ambiental. Beneficios alimenticios. Además de sus beneficios ambientales directos, los microorganismos son socios importantes cuando se trata de crear alimentos. Se pueden usar para aumentar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos. Asimismo, son necesarios cuando se hacen productos como el pan, la cerveza, el vino y el queso, así como cuando se cultiva café. Al mismo tiempo, los alimentos con propiedades probióticas, como el yogur y ciertos tipos de chocolate, entregan microorganismos útiles a nuestro sistema digestivo. Beneficios corporales. Los microorganismos, conocidos como microbiota intestinal, nos ayudan a digerir los alimentos y a regular la producción de vitaminas y nutrientes esenciales para mantener nuestros cuerpos fuertes y saludables. Las bacterias son la primera línea de defensa que tiene el cuerpo humano contra las infecciones gastrointestinales. Estos microorganismos producen antibióticos naturales en nuestros cuerpos para repeler microorganismos dañinos. Desventajas de la microbiología. La lentitud y manipulación excesiva en algunos procedimientos. Por otro lado, los microorganismos no tienen la capacidad de desarrollarse en el cuerpo y los patógenos son causantes de enfermedades. Los microorganismos también son utilizados como armas biológicas, que es cualquier patógeno, bacteria, virus, hongo, parásito u otro microorganismo que cause enfermedades. Se utiliza como arma de guerra. Utilizar productos tóxicos no vivientes, incluso si son productos por organismos vivos, por ejemplo toxinas, es considerado como un arma química, bajo las provisiones de la Convención de Armas Químicas. Un arma biológica puede estar destinada a matar, incapacitar o impedir seriamente a un individuo como a ciudades o lugares enteros. Entre las armas biológicas más reconocidas se encuentra la viruela, en donde los historiadores creen
que aparece alrededor de 10.000 años antes de Cristo durante los primeros acuerdos agrícolas en África del Noreste. De ella se extendió a la India mediante comerciantes egipcios antiguos. El anthrax en 2001, desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre en Estados Unidos. El ébola, que se detecta por primera vez en 1976 en Sudán del Sur y el Congo.